¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto volver a saludarles aquí en Patrimonio Historia Viviente, como siempre por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión, en esta nueva temporada 2025. Bueno, ya estuvimos contándole acerca de la historia del puente ferroviario, también de la línea férrea que conectó Concepción con la provincia de Arauco. Y en este segundo capítulo llegamos hasta la comuna de Hualqui para contarles acerca de una serie de historias, de lugares que han sido parte del patrimonio también de esta comuna. No solamente patrimonio material, sino que también tiene que ver con las historias un tanto desconocidas que hay aquí en la comuna de Hualqui. Y para eso estamos ya junto a Luis Espinosa, quien ha estado por mucho tiempo, digámoslo, a cargo de investigar diferentes hechos ocurridos aquí en la comuna de Hualqui. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Gracias como siempre por estar junto a nosotros acá en Patrimonio Historia Viviente. A ver, Luis, llegamos hasta acá, hasta la comuna de Hualqui, la República Independiente de Hualqui, que también tiene una historia interesante ahí que contar, ¿no? Bueno, es conocida como República Independiente de Hualqui. Hay varias versiones sobre el particular, pero bueno, la más conocida apunta más que nada al hecho de que históricamente siempre la ciudad fue abandonada y como una forma de protesta, claro, los vecinos declararon de manera simbólica esta república para llamar la atención de las autoridades de Concepción. Exactamente, bueno, y nos encontramos acá en un lugar que también es, bueno, es muy transitado, tanto por personas que muchas veces acá hacen algún tipo de deporte, me ha tocado verlo, vienen también a contemplar el río Biobío, que también es parte importante de la historia de Hualqui. Está también aquí la bienvenida República Independiente de Hualqui, pero además nos encontramos en un lugar que es parte también de la historia. Tiene aquí una placa que recuerda este sector. ¿Por qué? Bueno, estamos en el sector llamado comúnmente como el Agua del Obispo. Ya. Entre las ciudades de Chillán y la villa de Hualqui. Ahora, para saber el porqué de este nombre, tenemos que remontarnos un poco a la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril, el ramal de San Rosendo a Talcahuano-Acá. Perfecto. Sabemos perfectamente que el ferrocarril en sus comienzos necesitaba obviamente de carbón y agua. Claro. Y una forma de surtirlo de agua era a través, digamos, de depósitos. Tanto en San Rosendo como en Concepción Talcahuano habían estos depósitos para estas locomotoras a vapor. Ya. Y aquí en Hualqui existían dos, una en la estación de Hualqui y otra acá, en lo que es el Agua del Obispo, aprovechando una hermosa vertiente que cae en los cerros. ¿Ya? Y la empresa de ferrocarril de Estado instaló ahí fabricó un pilón. ¿Ya? Y aquí se detenían las locomotoras a vapor para surtirse obviamente de agua. Ah, perfecto. Ahora, ¿por qué se llama Agua del Obispo? Sí. Eso es lo particular. Resulta de que, según, bueno, hay varias versiones, pero la más conocida indica que en algún momento el obispo de Concepción estuvo misionando en Hualqui, y a su regreso venía en el tren. El tren se detuvo a abastecerse de agua aquí y como era costumbre, todos los pasajeros y el mismo obispo se bajaron a refrescarse un poco, a tomar agua. Y el obispo encontró tan hermosa esta vertiente que obviamente la bendijo. Y los pasajeros que veían o estaban viendo esta escena, obviamente comenzaron a llamar a este lugar como el agua del obispo. Una hermosa historia que habla de este lugar y que según el obispo, esa agua no caería a los cerros, sino que desde el mismo cielo. Ah, ahí está también parte entonces de las historias que siempre hay relativas justamente a todos los hechos sucedidos acá en la comuna de Hualqui. Y además también en un lugar, como decíamos, frente al río Biobío también. Correcto. Bueno, el río también es el que le da el nombre a la villa original. Hualqui o Hualcún, que es rodeado circuito, porque si vemos acá, el Biobío da una gran vuelta, ¿ya? hacia
hacia la desembocadura. Bueno, a ver, Luis, nos encontramos acá, como decíamos, ya casi llegando a la comuna de Hualqui, a la zona, podríamos decir, un poco más central de esta comuna, pasando ya a Chiguayante, pero queremos contar también otras historias de la comuna. ¿Dónde podemos llegar durante esta jornada? Bueno, hay distintos puntos importantes en la historia de Hualqui. Entre ellos tenemos, por ejemplo, en la famosa Ruta del Oro, Claro. el sector de Millahue, donde don Pedro Valdivia tuvo unos laderos de oro, y se habla de un famoso tesoro que habría escondido Valdivia. Al igual también tenemos otras historias, como por ejemplo, muy conocida y que le gusta mucho a los hualquinos, la famosa Casa Embrujada, que lamentablemente queda muy poco de ella, pero al menos está la historia. Claro. ¿Ya? Y hacia el sector de Talcahuano tenemos también algunos patrimonios importantes como la Laguna Rayencura y también unas ruinas interesantes relativas a un sanatorio que está vinculado a un personaje muy conocido por los penquistas. Sí, claro. Es don Guillermo Gran Benavente. Claro, exactamente. Entonces, que lleva el nombre del Hospital Regional de Concepción. Exactamente. Sí. Entonces, la invitación es a conocer tanto esta historia como las demás que están repartidas en el territorio de la comuna de Hualqui. Perfecto. ¿Vamos entonces, le parece? ¿Vamos? Vamos, perfecto. Bueno, nos trasladamos ahora desde donde nos encontramos, allí entre Chiguayante y Hualqui, hasta el sector de Millahue. Aproximadamente unos 20-25 minutos nos demoramos. Trayecto que está, bueno, asfaltado, y otra parte que está todavía con ripio, pero que está pronto también a ser asfaltado. Y llegamos hasta este sector. ¿Qué pasaba acá? ¿Cuál es la historia de este sector? Bueno, curiosamente este lugar lleva el nombre de Millahue, que significa en lengua mapuche lugar donde hay oro. Perfecto. Es un lugar histórico. Todos sabemos que los conquistadores españoles que llegaron a América y también a Chile venían con el interés de encontrar oro. Por eso Pedro de Valdivia, apenas fundó la ciudad de Concepción, en la actual Penco, decidió buscar oro en algún lugar, y aquí encontró en el sector de Millahue, que es, digamos, un estero que después se junta con el río Quilacoya. Y hay una famosa historia que habla de un tesoro perdido, don Pedro Valdivia. Sí. A ver, él acá cuando llegó instaló, podríamos decirlo, una especie de compañía de gente que trabajaba acá durante gran parte del día buscando oro. Y él venía acá cada cierto tiempo, permanecía varios días y estaba así como yendo y viniendo, ¿no? Exacto. Bueno, lo que se llamó en la época de la conquista la encomienda indígena. Los españoles hacían trabajar a los indígenas tanto en la tierra como también sacando el oro. Valdivia tuvo una encomienda aquí después de fundar Concepción en 1550, una encomienda indígena que le sacaba oro en este lugar. Y venía obviamente periódicamente a vigilar los trabajos. En una oportunidad incluso, lo dice un cronista que acompañó a Valdivia, vio tanto oro Valdivia que dijo: desde ahora comienzo a ser un señor. Sí, claro. Que es lo que él también venía a buscar acá a correcto. Chile. Exactamente, sí. Sin embargo, esto le duró bastante poco, porque precisamente en 1553 hubo una gran rebelión al sur del Biobío, principalmente en el fuerte de Tucapel. Valdivia estaba en Concepción, tomó un puñado de sus compañeros y fue a asistir al fuerte de Tucapel. Sin embargo, antes de ir allá, él decidió pasar acá, a Millahue, ¿ya? A vigilar sus lavaderos de oro con el fin de que ojalá que la rebelión no se extendiera hasta acá. Pero antes de ir a Tucapel, según cuentan los cronistas, habría tomado un oro, 2 botijas, y lo habría enterrado junto a unos perales. Y luego fue a auxiliar el fuerte de Tucapel, donde lamentablemente encontró la muerte. Exactamente. ¿Qué pasa con el oro, finalmente? Porque esa parte de la historia que está escondida en alguna parte, pero no ha sido encontrado, o es parte nomás del mito. Es difícil determinarlo. ¿Ya? Sin embargo, tenemos una nota ya muy posterior de don Benjamín Vicuña Mackenna en su libro La Edad del Oro en Chile, este destacado escritor y político chileno, quien nos narra a fines del siglo XIX la llegada de unos amigos de ellos que vinieron a buscar el tesoro de Valdivia a este lugar. ¿Ya? Lo que encontraron sí fue unos canales, posiblemente donde trabajaron por la extracción de oro, o una especie de fortaleza que hizo Valdivia acá, y además una tumba con una cruz. Fue lo único que encontraron estos amigos de Benjamín Vicuña Mackenna, que lo narra
en su libro La Edad del Oro en Chile. Y después regresaron obviamente con las manos vacías. ¿Qué pasó con el tesoro? Nadie sabe. Tal vez alguien lo encontró en algún momento, pero de todas maneras se ha convertido en una historia importante, Sí, claro. dentro de lo que es la famosa Ruta del Oro en la antigua frontera del Biobío. Exactamente. A ver, han pasado siglos desde eso hasta ahora, año 2025. Y todavía hay gente que viene aquí a buscar oro, ¿no? Sí, sí. Bueno, históricamente desde la época de la conquista que se saca oro, y toda esta zona es una zona aurífera, ¿ya? Se requiere, sí, obviamente, agua para poder lavar, de ahí el nombre de lavaderos de oro, y generalmente en épocas de verano, primavera, verano, muchos lugareños vienen a sacar oro acá. O sea, todavía se puede Todavía sacar. se saca oro, es fácil sacar oro, ¿ya? Es muy fácil sacar oro. El tema es que la cantidad que se extrae no es suficiente como para poder hacerse, por ejemplo, rico. Exactamente. A ver, bueno, nos encontramos en este sector aquí, bajo este puente que se construyó hace ya algún tiempo. De aquí, ¿dónde vamos nosotros ahora? De aquí regresamos a Hualqui, la República Independiente, y nos vamos a ir por toda la costanera del Biobío hacia la localidad de Talcahuano. Perfecto, también ahí hay lindas historias. Hay Estuvimos bastante ahí hace historia. un tiempo. Sí, Vamos a conocer la laguna Rayencura, la historia que encierra esta laguna, y también vamos a visitar unas misteriosas ruinas que eran muy desconocidas y que se vinculan obviamente a un personaje, como ya dijimos, importante en la historia penquista, como es don Guillermo Gran Benavente. Perfecto, vamos entonces para allá. Y desde este lugar donde estuvo Pedro de Valdivia, nos vamos a otro de los sectores emblemáticos de Hualqui. Me refiero al Cerro La Costilla, que es uno de los lugares más elevados de la comuna, a unos 350 metros sobre el nivel del mar. Aquí encontramos estas figuras, donde están los petroglifos que se atribuyen a la cultura incaica, incluso pre-incaica. Se cree que en este sector se realizaban ceremonias y existe el mito de un tesoro escondido. Este lugar, patrimonio de la comuna, pertenece a una empresa forestal y está algo descuidado. Además, pasa una línea de alta tensión por el lugar. Un lugar mágico ubicado al interior de la ciudad de Hualqui. Digo mágico porque hasta aquí habrían llegado en el siglo XV, prácticamente un siglo antes de la llegada de los conquistadores, habrían llegado aquí los pueblos incas, según lo que hace la referencia a algunos cronistas. Venían obviamente los incas interesados por el oro de Quilacoya y obviamente para extender su dominio de norte a sur. Y como vestigio de su presencia acá en este lugar, dejaron como testimonio uno de los patrimonios arqueológicos más interesantes de la región del Biobío. Unos famosos petroglifos, ¿no es cierto?, que se encuentran en la parte posterior de este lugar, y que miran hacia el sur como una forma de enseñarnos o indicar de que el imperio inca pensaba extenderse más allá de la zona del Biobío. La primera importancia que tienen estos petroglifos es que estamos hablando de una época prehispánica en donde nuestras culturas ancestrales no tenían un sistema de escritura. Por lo tanto, una forma de dejar grabado lo que era en su cultura era a través de estos petroglifos. Y estos son los únicos que existentes, digamos, en la región del Biobío, por eso son tan valiosos. Ahora, ¿qué significaba cada uno de ellos? Es muy difícil de determinarlo. Hay distintas teorías, pero principalmente es una forma de establecer una especie de dominio o hito territorial. Es decir, en una época en donde tú no podías poner un cerco, digamos, hasta donde llegaste, estos petroglifos significaban un área de dominio y una forma también de atemorizar a aquellos que estaban en este lugar. Después de los incas, que fueron expulsados en algún momento supuestamente por los mapuches que habitan en este lugar, muchas culturas, los sucesores de los mapuches mismos, siguieron utilizando este lugar como un centro de ceremonial. Pero producto de la leyenda o la historia que surgió de los sacrificios que habían hecho los incas acá de niños,
junto a los cuales habrían enterrado algunos artefactos, posiblemente de oro, considerando que los incas también les interesaba mucho el oro que extrajeron del río Quilacoya, el mismo río donde un siglo después va a extraer oro Pedro Valdivia. Producto de esa historia, a través de los siglos han venido muchos aventureros, no deseosos de conocer la historia de los petroglifos, sino que encontrar algún tesoro escondido acá. Pero lamentablemente lo hermoso de este lugar contrasta con la basura que dejan quienes logran llegar a este sector, pero especialmente por las torres de alta tensión que pasan por los petroglifos. Pero como todo en esta época, la conectividad era un gran problema para pueblos como Hualqui y Talcamávida. 2 días demoraban en ir a Concepción y volver. Cuando llegó el ferrocarril a este sector el año 1874, solucionó este inconveniente y le dio vida a este lugar, a villas como San Juan Bautista de Hualqui y San Rafael de Talcamávida, conectando no solo estas comunas, sino que la zona central desde Santiago y hasta Puerto Montt. Desde los tiempos de la conquista de la colonia prácticamente casi no habían camino en esta zona, ¿ya? Tal vez el único camino que existía que conectaba con Concepción, Concepción de Penco, pensemos primero que estaba allá, ¿no es cierto? Y después a mediados del siglo XVIII se trasladó al actual emplazamiento en el Valle de la Mocha. El único camino existente era uno que le llamaba el Camino de la Laja, que unía con la isla de la Laja, ¿no es cierto?, o también llamado Camino Real. Era un camino bastante malo que fue después refaccionado por el intendente de Concepción, Ambrosio Higgins, a fines del siglo XVIII. Y este camino unía obviamente Concepción, caracoleando por el Cerro Caracol, la unía con la vía de San Juan Bautista de Hualqui, San Rafael de Talcamávida, San Luis Gonzaga de Herrera y Santa María de los Ángeles. Este ferrocarril fue construido el año 1874 por el ingeniero inglés Juan Slater y de alguna manera conectó la línea central que venía desde el norte, de Santiago, y también que iba hacia el sur, hacia Puerto Montt, con Talcahuano a través de San Rosel. De alguna manera el ferrocarril marcó la vida de las personas. Se dice por ahí de que incluso el ferrocarril era el reloj de los pueblos, porque todas las actividades que se realizaban en estas villas antiguas, ¿ya?, estaban supeditadas a la llegada del ferrocarril, porque en el ferrocarril también llegaban las personas, digamos, los veraneantes, a veces llegaban las autoridades, ¿ya?, llegaban los artistas que hacían algunas fiestas tradicionales. Por lo tanto, en ese aspecto marcó a cada uno de estos pueblos. Actualmente, a través del programa o el biotren, se han remozado las estaciones, se ha cambiado toda la línea férrea con el fin de establecer una conectividad mucho mejor entre Concepción y Laja. Sin embargo, se ha perdido este romanticismo que tuvo el ferrocarril antiguamente. Nosotros estamos aquí en la estación de Talcamávida, una estación que tiene casi 60 años de antigüedad, fue construida en el año 1963. Es idéntica a la de Hualqui, porque fue construida gracias al programa de la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos, ¿ya? Y lamentablemente hoy día es una estación que está un poco más moderna, pero fantasma. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema de biotren obviamente va a ser todo automatizado y manejado desde Concepción, y aquí ya no se requiere un jefe de estación o cambiadores o un boletero. Pero esta estación de trenes no solo era importante para quienes vivían en Hualqui y Talcamávida, también para quienes vivían al frente, en Santa Juana. Al no existir un buen camino para llegar a Concepción, sus habitantes preferían cruzar el río Biobío para llegar a la capital y realizar las compras necesarias para vivir. Este era un programa habitual y con un gran tráfico fluvial en gran parte del siglo XX y hasta la década del 60. En invierno era muy complejo por el clima y el año 1957 una embarcación que viajaba a Santa Juana terminó volcada y fallecieron 13 personas.
Bien, bueno, don Luis, anduvimos algunos minutos en auto, ¿cierto? Hasta llegar acá a Talcamávida. Y llegamos hasta un lugar, como decíamos al comienzo, con una historia también bastante particular de un personaje importante en la historia de Concepción. No solamente porque el hospital regional lleva su nombre, sino que también porque fue uno de los fundadores de la Universidad de Concepción también. Me refiero a Guillermo Grant Benavente, un hombre importante en el área de la salud para la ciudad de Concepción. Y llegamos hasta ¿dónde? Para hablar un poquito también de la historia que vincula a Guillermo Grant Benavente acá a la comuna de Hualqui. Bueno, estamos aquí más o menos a 1 kilómetro de la villa de Talcamávida, comuna de Hualqui, frente a estas misteriosas ruinas que se vinculan efectivamente a don Guillermo Grant Benavente. Ya. ¿Qué relación tiene? Bueno, para entenderlo habría que entrar en la vida familiar de don Guillermo. Don Guillermo nació a fines del siglo XIX, fue un destacado médico, como tú dices muy bien, ¿ya? Y se casó con Matilde Pimentel. Perfecto. De ahí que al lugar se le llame Fundo Santa Matilde. Fundo Santa Matilde, perfecto. ¿Ya? Además tuvo 4 hijos, dos niñitas que a una de ellas también bautizó como Matilde. Okay. Lamentablemente en aquella época, estamos hablando en la primera mitad del siglo XX, la tuberculosis hacía estrago y las 2 niñas, o sea, Matilde falleció y también posteriormente su madre, es decir, Matilde Pimentel. Okay. ¿Ya? Fallecieron. Don Guillermo, bueno, afligido un poco también, ¿ya? Decidió entonces, en honor a ella, establecer aquí una especie de sanatorio, una gran construcción para todas aquellas personas que tenían alguna afección respiratoria, en un ambiente campestre, un ambiente bastante puro, libre, tranquilo, ¿ya? Y construyó un gran sanatorio acá, en el sector de Santa Matilde, que él bautizó, pero lamentablemente al poco tiempo don Guillermo también falleció. Okay. Y esto quedó prácticamente abandonado. Okay. O sea, no se alcanzó a utilizar, se cuidó un tiempo, ¿ya? Y después el tiempo y el saqueo hicieron de que hoy día prácticamente no quede absolutamente nada. O sea, quedan como una especie de pilares, ¿verdad?, de lo que fue la casa. Otra parte de los pilares ya están en el suelo. Son vestigios de lo que son queda. Vestigios nomás. Sí. Sí. Son vestigios. Y además, bueno, tenemos también la imagen, ¿cierto?, de este sanatorio, rodeado también de árboles que son todavía parte del espacio. Sí, pero los árboles muchas veces nos dicen la historia del lugar. Exactamente. La palmera, ¿no es cierto?, un ciprés centenario, ¿ya? Y también a un costado ya lo sacaron muchos árboles frutales de aquella época. Sí. Bueno, esto es parte también, hasta la palmera. La palmera, esa es la palmera parte del patio. Más atrás uno puede encontrar también donde ellos, pilones donde ellos adquirían el agua, que viene efectivamente del estero Santa Matilde, que corre obviamente desde los cerros. ¿Ya? Claro. Un lindo lugar, sí, porque bueno, caminamos acá nosotros para llegar hasta este lugar unos 400 metros aproximadamente. Sí. Hay algunos animales, trabajo también, por supuesto, forestal por acá, por la zona, pero también hay mucho árbol, bueno, como veíamos acá, algunos que son ya muy antiguos, que están todavía acá presentes. Exactamente. Sí. Bien. Muy poco conocida esta historia en todo caso por la gente, ¿ya? Sí. ¿Ya? Es una historia que retrata, digamos, a un gran profesional, pero sobre todo a un gran padre de familia. Exactamente. Bueno, parte entonces también de la historia de la comuna de Hualqui, que eso se presenta a través de Guillermo Grant Benavente. Nos vamos ahora hasta dónde, hasta una laguna, ¿no? Volvemos a Talcamávida, a la legendaria laguna Rayencura. Perfecto, vámonos entonces para allá. Nos vamos de vuelta. Bueno, nos trasladamos, Luis, en auto, ¿cierto?, hasta donde está esta laguna, que también, por supuesto, es como un lugar bien característico de este sector aquí en Talcamávida, en la comuna de Hualqui. Exactamente. Bueno, esta laguna llamada Rayencura, que significa
flor de piedra o flor poderosa. Es un rico patrimonio de la comuna de Hualqui y principalmente obviamente de Talcahuano. Claro. Y está muy vinculada con Santa Juana, al otro lado del río Biobío. Hay una historia ahí. Hay una historia muy A ver, ¿cuál es la historia? Contemos. Bueno, ambas villas fueron fundadas en la época colonial. Ambas villas también tienen un fuerte español, ¿ya? Y ambas villas también cuentan con una laguna muy similar, que son lagunas gemelas. Y hay una historia, una leyenda, que explicaría el origen de ambos cuerpos de agua. A ver, contémoslo. A ver. Bueno, se cuenta de que las parcialidades o tribus de Talcahuano y Santa Juana vivieron por muchos años en rivalidad. Pero en algún momento el hijo del cacique de Santa Juana y la hija del cacique de acá de Talcahuano, que significa montaña del trueno, se enamoraron y concertaron un matrimonio. Claro. Cuando se estaban haciendo los acuerdos de matrimonio, el cacique de Santa Juana no quedó conforme con la dote que ofrecía, digamos, el cacique de acá de Talcahuano, y por lo tanto el matrimonio no se pudo efectuar, por desgracia, de los dos jóvenes enamorados. Pero los jóvenes enamorados... Siguieron enamorados. Exactamente. Y apareció un tercero, el hijo del cacique de Huilquilemo Orrere. Y él ofreció... ofreció mucho más, una mejor dota. ¿Ya? Bueno, enojados los indios de Santa Juana, cruzaron el Biobío esa misma noche en donde se iba a hacer la fiesta, que fue una noche llena de temporal, de relámpagos, trueno. De ahí el nombre de Talcahuano, montaña del trueno. Claro. ¿Ya? Cruzaron el Biobío y raptaron a Rayencura. Perfecto. Y cuando se la llevaban en medio del río, fueron seguidos por los indios de Talcahuano y también de Herrere, y se produjo una cruenta batalla ahí, en donde, según la leyenda, habrían muerto todos los mocetones y también los tres pretendientes en el fondo. ¿Ya? Fueron llevados a su lugar, sepultados en este lugar, y por lo tanto se cuenta de que, producto digamos, del llanto de la alma y del lugar donde fueron sepultados, comenzó a brotar una vertiente que dio origen a ambas leyendas, es decir, Rayencura y Rayenanto, al otro lado del Biobío. O sea, ahí hay una buena historia, ¿eh? Interesante linda historia. Sí. Hay varias versiones en todo caso, pero esa es la más conocida sobre el particular y que hermana a ambas villas, a uno y otro lado del Biobío, Santa Juana y Talcahuano. Perfecto. Hay hartas historias por acá en Talcahuano, en Hualqui. ¿Qué otra historia más? A lo mejor, claro, no la recorrimos, pero ¿qué otra historia más como interesante y que la gente también, por supuesto, de repente lee? De este sector de Talcahuano o cercano a Talcahuano encontramos, por ejemplo, hacia el lado de Gomero, lo que es sobre una piedra está grabada una misteriosa ancla con una fecha 1916 y una J muy particular, muy bien hecha, que no se sabe quién la pudo haber hecho en aquella época y para qué. No hay ningún vestigio, ¿ya? Yo, investigando un poquito, la vinculé un poco en esa fecha a la Primera Guerra Mundial con algunos, si recordamos, la batalla de Coronel y después el barco alemán que fue hundido en Juan Fernández y cuyos prisioneros fueron llevados a la isla Quiriquina entre 1914 y 1918. Okay, ¿ya? perfecto. Estaban ahí presos, pero la verdad es que podían salir casi todos los días con cierta libertad, y lo más seguro es que más de alguno de ellos vino a este sector donde había también mucha gente de ascendencia alemana, invitados, y habría hecho, digamos, esos dibujos. Es una hipótesis solamente. Exactamente, ¿ya? Perfecto. Es una hipótesis. ¿Y hay una historia de ovnis o no? Ah, la de ovnis, sí, hay una historia de ovnis también. No estamos exentos en la comuna de Hualqui de historia extraterrestre. Está la famosa avistamiento de un ovni en Vega de Ariuca, en el interior de Hualqui, que fue muy bien documentado por otros periodistas, Barrenechea y Vaso. Sí, Carlos Vaso, sí, en Diario Crónica. Lamentablemente los testigos, que son la gente que vive en el lugar, ya están fallecidos y solamente queda una persona viva, pero no quiere saber mucho del tema. Perfecto. Bueno, todo eso y mucho más usted puede encontrarlo aquí, ¿cierto? En este libro. A ver, muéstrelo usted, por favor. Ahí está, a ver. Leyendas y tradiciones de la República de Hualqui, de Luis Hernán Espinosa, quien ha estado junto a nosotros. O sea, aquí hay más historia. Sí. Aquí, a ver, en el programa nosotros contamos 4 y ahora un par más así bien rápido, pero que hay más historias. Sí, pues son 20 historias, hay muchas más obviamente. Sí. Hemos solamente reunido aquí en este libro 20 de estas historias que también están en acceso googleando, incluso al final del texto aparece un código QR que
que puede servir para Lo puede ver también ahí justamente digitalmente. descargar no solamente esta obra, sino que también otras obras relacionadas con el patrimonio de la comuna de Hualqui y de Herrera. Exactamente, porque usted, si bien se ha dedicado a trabajar en Hualqui, a investigar de Hualqui, usted es de Herrera, Soy herrerino. y también está haciendo cosas allá en Herrera, ¿no? Exactamente. Estamos tratando de rescatar también el rico patrimonio de este maravilloso pueblo mágico como Herrera. Estuvimos allá hace algunas temporadas también contando algo acerca de Herrera. Luis Espinosa, como siempre, muchas gracias y un agrado estar con usted para que nos cuente todas estas historias que son parte importante del patrimonio también de la comuna de Hualqui. Muy amable. Muchas como gracias y todos invitados obviamente a disfrutar y conocer el patrimonio de Talcahuano, Hualqui, Herrera y todas las localidades de esta zona. siempre. Muchas gracias, que esté muy bien. Y ustedes también, por supuesto, gracias por estar allí, por ver esta nueva edición de Patrimonio Historia Viviente, por supuesto, por Canal 9 Bio Televisión. Que esté muy bien, cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.